no reciben el tratamiento adecuado. Para empezar, ni siquiera son diagnosticados, debido a la que la presión arterial por sí misma al principio no produce síntomas. Y si acaso produce síntomas, hay que suponer que ya ha causado un daño en los órganos correspondientes y a partir de allí ya habrá de repente algunas cosas que no va a ser posible revertir. ¿Okay? Por hoy día entonces, como siempre, empezamos con definiciones, clasificamos y hablamos de los grupos más representativos y que van a estar sobre todo en relación a los programas de control de presión arterial que se utilizan tanto en el MINSA como en ESALUD, ¿ya? Que son muy similares ambos programas. El programa del MINSA data del 2015 y la versión más actual del Seguro Social data del 2022, pero no hay mucha diferencia. Ustedes pueden acceder a ambas guías, a los protocolos, los encuentran fácilmente en internet. No es ningún problema. Bien, ¿qué es presión arterial? No sé si les preguntara a ustedes si me contestarían de la manera que uno desea, pero en todo caso, ahí tienen definiciones de presión arterial de un diccionario médico, quizá uno de los más conocidos. La presión arterial es la fuerza o la presión que ejerce la sangre contra las paredes de cualquier vaso sanguíneo. Bueno, en realidad es arterial en el resto de vasos arteriales, ¿no? Pero la segunda es la que nos interesa en este momento más, es la presión de la sangre contra las paredes de las arterias, que depende de la energía de la acción cardíaca, de la elasticidad de las paredes arteriales y el volumen y viscosidad de la sangre. Es decir, la presión arterial tiene varios factores. Tiene por un lado lo que hace el corazón, la acción cardíaca. Tiene por otro lado lo que determina las paredes arteriales, su elasticidad, su resistencia. Además del volumen y viscosidad. Entonces, hay varios factores. Sin embargo, nosotros, desde el punto de vista hemodinámico, más nos vamos a referir a lo que son la acción cardíaca, el volumen y la resistencia vascular. ¿Okay? Habla también de una presión sistólica, de una presión diastólica. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al tanto de esto, con el concepto muy preciso para poder entender cómo actúan estos medicamentos y segundo, para poder pues, ofrecer también una adecuada información a nuestros pacientes. Bueno, esta fórmula es la que a nosotros nos va a servir como elemento básico para entender la forma en que los diferentes antihipertensivos van a actuar. La presión arterial es el producto, hemodinámicamente hablando, del flujo o el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, si la presión está elevada, yo la puedo bajar, ya sea disminuyendo el flujo, ya sea disminuyendo la resistencia vascular periférica por vasodilatación o ambos a la vez. Si yo recuerdo que el gasto cardíaco, o sea, a su vez el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen latido, volumen sistólico, allí va a tener una directa relación con el inotropismo cardíaco. Entonces pueden entender por qué disminuyendo el gasto cardíaco también disminuye la presión arterial. Esto es más fácil de entender. La vasodilatación, al disminuir la resistencia, disminuye la presión arterial. ¿Y qué es la hipertensión arterial? De acuerdo a las guías técnicas del MINSA, es una enfermedad vascular arterial, obvio, sistémica, no es local, es sistémica, de índole inflamatoria crónica. Esto es muy importante porque determina nuevos enfoques con respecto al manejo de un paciente hipertenso. La mayor parte es en etiología conocida, es decir, idiopática, más del 95%, 95-93%. La manifestación indispensable es la elevación anormal y persistente de la presión arterial sistólica o diastólica o ambas. Hay hipertensión aislada solamente para presión sistólica. Muchas veces en lo cotidiano de la conversación le damos más importancia a la diastólica, pero no es así necesariamente. La enfermedad hipertensiva no es curable, punto importante, que en la definición de fármacos antihipertensivos debe considerarse. Son fármacos utilizados para el control y manejo de la presión arterial elevada,
no para la curación. Pero se considera que esa reducción es un objetivo fundamental para la reducción de eventos cardiovasculares. Es decir, si consideramos, bueno, acá puede haber discrepancias. Hay quienes consideran que la hipertensión es un factor de riesgo más una enfermedad, acá lo define como una enfermedad. Bueno, más allá de esas discusiones, el hecho es de que la presión elevada se constituye como un factor de riesgo cardiovascular importante, inmodificable, evidentemente. Los valores de presión arterial, Tatarita creo que la conocen muy bien, desde que ustedes han aprendido a tomar la presión arterial, me imagino que esto lo saben, si no, qué vergüenza. Entonces, cuando su tía les pide, tómame la presión, hijita, hijito, que tú que eres estudiante de medicina, estás en el tercio superior, dime cómo está mi presión. ¿Está bien o bonito? ¿Cuánto tengo? No, está bien, no está mal, porque a veces al paciente no hay que decirle cuánto tiene, porque comienza a psicosearse, porque la vecina tiene, porque el pariente tiene, ¿no? Pero esto entonces no lo olviden ustedes. Creo que en la actualidad ya todos los consensos a nivel internacional manejan esta clasificación. Quienes estaban un poquito alejados eran los europeos, porque ellos consideraban que la prehipertensión estaba dentro de los denominados valores límites superiores de presión arterial. Los americanos sí consideran prehipertensión, siempre consideraron la prehipertensión. ¿Por qué? Porque a estos niveles, antes denominados elevados, normales elevados, o superiores, altos, etc., ya se está gestando cierto daño a nivel muscular. Es un daño reversible, en buena hora, pero si no lo consideramos, entonces podemos proseguir, digamos, en la historia natural y en la generación de daño. ¿Cómo debe ser el tratamiento de hipertensión arterial? Bueno, el manejo está en función del riesgo cardiovascular. Cuando hemos conversado en clase, por lo menos con mis grupos, en clase anterior hemos hablado de que cuando usted se evalúa a un paciente, ahora dentro del ámbito cardiovascular, tienen que estar ustedes pensando en función de su riesgo, su morbimortalidad, 10 años. Y para eso hay diferentes tipos de, digamos, cuestionarios o scores. El diafragma es uno de los más utilizados, pero de la OMS y todo lo demás. Internet están ya automatizados para colocar algunas cifras y les calculan inmediatamente el valor. Bueno, eso determina en buena cuenta entonces cómo ustedes lo van a manejar. ¿Solo van a utilizar medicamentos? No necesariamente. Las primeras medidas son higiénico-dietéticas, o sea, generales y preventivas. Básicamente, ¿qué? Modificación de estilos de vida y reducción de exposiciones a factores de riesgo. Es lo primero que ustedes deben intentar modificar. Y la terapia farmacológica, ustedes la tendrán que utilizar ¿cuándo? Si acá está la respuesta. Cuando son pacientes hipertensos con riesgo cardiovascular bajo, que en 3-6 meses no controlan la presión arterial, ¿con qué? Con eso. O sea, bajar de peso, hacer ejercicio, reducir la sal de la dieta, dejar de fumar, mejorar, ¿no?, las dietas del colesterol de la dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo primero que tiene que hacerse. Y muchas veces las personas simplemente con bajar de peso y hacer ejercicio bajan la presión arterial. ¿Okay? Bueno, pero si en 3 o 6 meses, en un caso prudencial, no lo pueden hacer, pues requerirán manejo farmacológico. Y el paciente, una vez que adopte el uso de medicamentos, no los puede abandonar. No es curable, ¿no es cierto? No es curable, lo pueden controlar. Entonces el paciente tiene que entenderlo bien. Podrá modificarse la dosis, de repente de 3 fármacos bajar a 2, no sé, pero no se puede suspender el tratamiento. ¿Okay? Bien, los pacientes hipertensos con presión sistólica mayor de 160 o diastólica mayor de 100, independientemente de otros factores. O sea, si el paciente ya tiene su presión más de 160 o de 100 la diastólica, va a recibir tratamiento. Además de todo eso. Las medidas higiénico-dietéticas. Los hipertensos con riesgo cardiovascular moderado, independientemente del valor de presión arterial. Es otra razón por la cual deben estar presentes. Ya no importa que sea de grado 1, que sea de grado 2, no. Si tiene factores de riesgo, entra inmediatamente. ¿Cómo los clasificamos? ¿Qué fármacos antihipertensivos podemos utilizar? Pues ahí tienen ustedes toda la variedad habida y por haber de los fármacos correspondientes.
Tengan en cuenta que para esto podemos estar pensando en esa fórmula hemodinámica de flujo por resistencia. Entonces vamos a tener fármacos que van a tener acción debido a que producen disminución de resistencia vascular periférica y otros que van a estar relacionados con disminución del gasto cardíaco, es decir, volumen, latido, cantidad de líquido de sangre circulante en buena cuenta, frecuencia cardíaca. Bien, los diuréticos, por ejemplo, son agentes antihipertensivos, importantes. De primera instancia uno va a pensar de que su efecto va a ser debido hacia facilitar la eliminación de orina, se disminuye el volumen plasmático, esto traerá consigo disminución del volumen circulante, con disminución del gasto cardíaco y por ende disminución de presión arterial. Lo cual es cierto, por lo menos en un principio. Luego tenemos agentes que van a bloquear la acción simpática o simpático-plégicos o bloqueadores simpáticos. Aquí tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, algunas tienen que ver con bloqueo, alfa o beta, alfa bloqueadores, como el prazosin, o los beta bloqueadores, como todos los que ustedes ya conocen bien. Evidentemente, los beta bloqueadores, ¿cómo actúan? Bloqueando o disminuyendo el gasto cardíaco, o disminuyen frecuencia cardíaca o disminuyen neutropismo, ¿no es cierto? Gasto cardíaco. Y los alfa bloqueadores van disminuyendo resistencia vascular, porque es un vasodilatador, ¿cierto? Bien, y el otro extremo tenemos los que disminuyen el flujo simpático, que actúa a nivel del tronco cerebral, a nivel de receptores alfa-2, sinápticos, ¿no es cierto? Como clonidina y más, metildo. Muy bien. Luego tenemos los que actúan en otros lugares del sistema simpático, pero que ya no son de utilidad, salvo la historia de la farmacología, porque debido a sus efectos indeseables ya no tienen pues valor farmacológico. Tienen, por ejemplo, los bloqueadores o amiloplégicos que bloqueaban las salidas simpáticas del hígado autónomo. Luego tienen otros que actúan a nivel de terminales simpáticas. Acá les ponen guanetina, pero que ustedes más lo pueden tener presente es la receptina. Bueno. Luego tenemos los que son netamente vasodilatadores. La vasodilatación es todo lo contrario a la vasoconstricción. Toda la contracción muscular tiene por medio aquí calcio. Entonces, si nosotros bloqueamos calcio, bloqueamos la contracción. Tenemos bloqueadores de canales de calcio. Luego tenemos otros vasodilatadores que son directos, como la hidralazina. La realidad es que ya no se utiliza, pero su referencia, que ustedes van a encontrar en numerosos estudios de hace unos 10 o 20 años, es muy importante. En nuestro medio no se utiliza, hace tiempo. Y luego tenemos vasodilatadores parenterales como el hidrocruciato, cuyo uso es básicamente el manejo de la emergencia hipertensiva. Luego tenemos aquellos vasodilatadores que van a actuar en la vía de la angiotensina, renina, aldosterona. Son los inhibidores de la ECA, que van a impedir la formación de angiotensina 2, y los bloqueadores de angiotensina 2. Un sistema, por ustedes también bien conocido, porque yo seguí tanto la parte cardíaca como la renal, el doctor Azael Paz, la domina muy bien, me imagino que suele estudiar mucho al respecto, y tienen bastante material que en todo caso retocar o repasar. Y luego tenemos aquellos que van a actuar directamente donde la renina, porque este sistema renina y angiotensina aldosterona empieza porque a partir de riñón se libera renina y se activa todo el sistema, y si nosotros la bloqueamos, se acabó el asunto. Entonces ahí tendríamos el adisclirina, un fármaco que hace unos años circuló inclusive en nuestro medio, pero que en la actualidad ya se maneja con más reserva. Lo mismo, pero de otra manera, ¿no? La figurita. Un poquito para situarnos en el contexto, ¿no? Donde actuamos. A nivel del centro del tronco cerebral, metildopaclonidina, estos ya no. A nivel de terminales simpáticas, guanetina, guanadrea, reserpina. La reserpina es la que les decía, la hemos utilizado como elemento que diferencia fármacos de acción directa como indirecta. Los bloqueadores simpáticos eran antes los medicamentos de elección para las crisis hipertensivas, ya no es así. Los beta receptores sí, ahí tenemos fármacos muy vigentes en la actualidad. Luego tenemos pues, los que actúan a nivel de músculo liso, ya sea bloqueando canales de calcio, ya sea directamente, ya sea a través de canales de potasio. Minoxidil, por ejemplo, es
Usted lo va a encontrar que se estudia dentro de este grupo farmacológico, pero aunque en la actualidad solo se utiliza para hacer crecer el pelo, ¿no? Pero bueno. Receptores de los vasos alfa, bloqueadores, prazosine y otros, sobre todo para los que también se utilizan en lo que es la hipertrofia venida de próstata, ¿no? Y angiotensina, perdón, los que actúan a nivel de angiotensina, pues sus receptores, los IECAS y los ARA2, ¿cierto? Bien, entonces, lo mismo, pues, no sé ustedes, habrá quienes les convence más la figurita, otro del otro esquema, ya es cuestión personal la manera en que ustedes van a estudiar. Bueno, a nivel renal tenemos otro lugar donde la regulación de la presión arterial es importante. El riñón tiene sensores de presión arterial, tiene sensores de perfusión sanguínea. Cuando estos sensores son despertados porque baja la presión o baja, en todo caso, el flujo plasmático en el riñón, se activa, entre otras cosas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Se libera renina del aparato yuxtaglomerular, actúa sobre el angiotensinógeno circulante, se forma angiotensina 1 de primera instancia y luego por enzima convertidora o ECA se forma angiotensina 2, y la angiotensina 2 es la que va a tener diferentes acciones. Hoy día solamente nos vamos a referir a dos acciones básicas de la angiotensina 2. Lo que tiene que ver con vasoconstricción a nivel de vasos sanguíneos y lo que tiene que ver con retención de sodio y pérdida de potasio mediado por aldosterona. ¿Okay? Entonces es fácil entender que si baja el flujo plasmático renal, el riñón entiende que le llega la sangre a poca presión, entonces hay que soltar algo que mejore ese flujo. Entonces suelta renina. Y la renina, por un lado, produce vasoconstricción, lo que aumenta la presión y permite que llegue sangre con cierta fuerza al riñón y lo permite irrigar. Y por otro lado, la aldosterona retiene sodio, aprende con lumen. Y eso a su vez trae consigo ¿qué cosa? Aumento de resistencia vascular periférica, aumento de gasto cardíaco, igual aumento de presión arterial. Bueno, cuando estamos en el ámbito contrario, entonces acá la inhibición de la ECA por inhibidores de la ECA o inhibición directamente de la angiotensina 2, producimos vasodilatación y pérdida de sodio con agua evidentemente y retención de potasio, ¿no? Todo lo contrario. Es una vía clásica. Digamos que la lisquirén podría intervenir acá, ¿no? Interviene acá. Impide, bloqueando la renina, esta transformación en esto. Lo que ustedes deben tener presente, y para eso les sugiero que lean los capítulos correspondientes, tanto en Goodman como en Velázquez u otro libro, es la importancia que tiene todo el sistema de angiotensina en la fisiología. ¿Ya? Porque es mucho más amplio de lo que nosotros estamos mencionando acá. Angiotensina 2 tiene efectos a nivel de tejido adiposo. Angiotensina 2 tiene efectos a nivel de músculo cardíaco. Angiotensina tiene acción a niveles renales propiamente. Entonces son varias acciones del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Entonces la interferencia dentro de estos determina cuestiones importantes. Hemos hecho referencia en un principio a que vamos a basarnos en lo que es el programa de control del MINSA de salud, que lo que hace es utilizar un número más concentrado de fármacos y no todo lo que ustedes han visto que podríamos utilizar, porque dentro de esos 50, 60 fármacos de repente que tenemos a disposición, cuál elegimos y cómo elegimos, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué debemos elegir, pero no sabemos cómo. Entonces lo que hacen las guías es ayudarnos a cubrir ese sentido. Y las guías de control de presión arterial, repito, tanto del MINSA como de salud, mencionan 3 grupos básicos. Uno, diuréticos, en particular los tiacídicos. No hacemos mención de ahorita de eso, ¿por qué? Porque usted tiene una clase de diuréticos. Y más allá de reducir edemas, su función dentro de lo que es regulación de presión arterial, va a ser ahí importante que se hable de su mecanismo de acción y su farmacocinética. ¿Okay? Bien. Los otros fármacos de acción importantes son los que actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vale decir, inhibidores de la ECA y antagonistas de receptores de angiotensina 2. Y en tercer lugar están los calcio antagonistas. Entonces, hoy día la clase la vamos a centrar en la rapidez y brevedad que la vamos a hacer en los que actúan a nivel de inhibición de la ECA,
antagonismo de receptor de angiotensina 2 y bloqueadores de canales de calcio. Y estos últimos, ustedes también los están revisando para los talleres o discusiones del grupo de esta semana, ¿no es cierto? Porque tienen también actividad comercial. Bueno, dentro de los inhibidores de la ECA, acá les ponemos algunos, los que más frecuencia tienen de uso en nuestro medio. No son los únicos, hay muchos más. El primero que se utilizó, que se generó, se inventó, fue el captopril, alrededor de los años 80. El captopril apareció, luego apareció el enalapril y luego apareció toda una miriada de más productos. Vean ustedes la disponibilidad, por lo menos de captopril y enalapril es bastante importante. El enalapril se afecta mucho menos con los alimentos. Acá hay ya diferencias importantes en los tiempos de vida media. El tiempo de vida media del captopril es 2 horas. ¿Qué significa ese tiempo de vida media? Una acción corta. Pues acá hay un principio importante que ustedes van a recordar en el manejo de presión arterial. La presión arterial fluctúa mucho a lo largo del día. Y si ustedes no controlan en 24 horas las variaciones que puede haber, el paciente puede tener vacíos en los cuales puede tener una ACV. O esos vacíos en los cuales se va a gestar daño en los tejidos blancos. Entonces es indispensable que el efecto antihipertensivo sea a lo largo de 24 horas. Entonces el paciente toma captopril, lo toma por lo menos cada 8 horas. ¿Okay? ¿Y qué pasa cuando son varias tomas al día? El paciente es posible que algunas no pueda tomar. Como decían sus compañeros, si me tocaba tomar mi captopril a las 4 de la tarde, estaba en plena clase. No podía, ¿a qué hora la tomo? A las 8 que regreso a mi casa. ¿Cuántas horas quedará fuera de cobertura de mi presión arterial? ¿No es cierto? Entonces, eso hace que el captopril, a pesar de ser un fármaco, muy importante, prototipo de todos de la clase de dietas y muchas cosas más, en realidad no se utiliza tanto. En su lugar utilizamos el enalapril. Pero ustedes dirán que es 1.5 horas, sí, pero el enalapril es un profármaco. Quien hace las veces farmacológicas activas es el enalaprilat, es un metabolito activo que tiene 11 horas de vida. ¿Okay? Entonces el enalaprilat, una vez que se forma, tiene acciones que duran casi 24 horas. Puedo darlo 2 veces al día con mucho programa, pero con una puede ser suficiente en algunos casos. ¿Okay? El enalaprilat se puede utilizar por vía endovenosa, no el enalapril, porque el enalaprilat es la forma. ¿Okay? Lisinopril, una baja biodisponibilidad, pero tiene un tiempo de acción prolongado. Entonces esta baja biodisponibilidad puedo yo cabecearla con una dosis un poquito más alta y me aseguro efectos de 24 horas. Ojo, esta es la vida media, no es el tiempo de acción. El tiempo de acción evidentemente es mayor. Y el randalopril también es un profármaco, el randaloprilat, y ese tiempo de disponibilidad también tiene un tiempo de metabolito activo que es prolongado. Esto no se me facilita, repito, entre 12 a 24 horas de acción. 1 o 2 veces al día es mucho más cómodo. Desayuno y cena, 8 de la mañana, 8 de la noche, 6 de la mañana, 6 de la tarde, etc. Ustedes lo manejan. La eliminación puede ser importante, porque si se eliminan por vía renal principalmente, pasa que el paciente tiene insuficiencia renal. Va a interferir con la eliminación, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede haber problemas de acumulación y ahí se pueden generar efectos indeseables. Pacientes con una depuración de creatinina menor, por ejemplo, de 30 mililitros por minuto, exige tener mucho cuidado con estos fármacos. Usos terapéuticos, hipertensión arterial, es el que hoy día vemos, pero vean ustedes que hay otros más. ¿Y estos más de qué se derivan? Porque los IECA son fármacos, lo hacen porque bloquean la formación de angiotensina 2. La angiotensina 2 es la que está involucrada en todo esto. ¿Okay? Desde vasodilatación para disminuir la resistencia periférica, pasando por problemas a nivel de regulación de flujo renal, muy importantes en diabetes mellitus, como decían sus compañeros en alguna conferencia, decían, diagnosticado el paciente de diabetes utilizando un IEC o un ARA2. ¿No? Infarto al miocardio, difusión ventricular sistólica y la hipertensión arterial, solo por vasodilatación, no, porque también producen o inhiben la remodelación celular. ¿Qué es remodelación? Son los cambios de forma y función que tienen las células, en este caso de vasos sanguíneos y del corazón. Lo vamos a ver mejor en las clases correspondientes que se las haga. Efectos indeseables. ¿Son fármacos de efectos indeseables? Para nada. Producen algunos y algunos son muy importantes. Para empezar, no se dan en el embarazo.
Y en general también la mayor parte de fármacos antihipertensivos no sirven en el embarazo. Entonces, ¿cuál le vamos a dar? En la metildopa. ¿Ok? Muy bien. Hipotensión arterial, obvio, le puede bajar demasiado la presión arterial, tener cuidado, pero es la presión que ustedes la pueden manejar con cierto margen de cuidado. ¿Ya? No, digamos, es manejable. Pero ojo, significa que si un paciente tiene hipotensión, tengo que ver su dosis, cómo va, ¿no? La tos sí es un efecto bastante común y puede ir una tos desde ligera hasta una tos bastante complicada, que obliga a retirar el medicamento. ¿Y a qué se debe esa tos? Se debe que esa enzima convertidora también actúa en otras vías, de las valicininas, calicinomas, etc., que tienen que ver eso sí con el estímulo de la tos. Entonces, por ese lado, tiene sus inconvenientes, que también están muy relacionados con la angioedemia. Usted ya sabe que es angioedemia, si no tienen que buscar, pero no es ¿no? La hipercalemia. Recuerden que normalmente la aldosterona retiene sodio, pero de potasio, estos medicamentos son todo lo contrario a la aldosterona. La retención de potasio puede ser importante, sobre todo asociada a otros factores adicionales, porque el potasio en exceso puede producir problemas cardíacos, arritmias y paro cardíaco. ¿Okay? La falla renal aguda, ¿no? Por una mala perfusión renal, sobre todo en pacientes que tienen un riñón, puede ser importante esto, y los problemas de índole inmunológico, ¿no? Cuando por alguna razón pues no son de utilidad o no tenemos ya preferencia por los señores de la ECA, podemos utilizar los antagonistas, también denominados ARA2, o bloqueadores de angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varios receptores, son 4 en realidad, acá hablan de 2, que son los que en este caso nos interesan. Los de tipo 1 y tipo 2 son los que tienen más relevancia con este tipo de medicamentos. Los de tipo 1 son los que tienen mayor, en este caso, relevancia, repito. El bloqueo de estos receptores, principalmente los AT1, produce inhibición de todo eso, está en relación pues con sus efectos farmacológicos. Veamos, va a relajar el músculo liso, ¿no? Inhibición de la contracción es relajación. Va a haber respuestas hipotensoras, va a haber disminución de la sed, va a haber una menor liberación de vasopresina, hormona antidiurético del vasoconstrictor, disminución de la secreción de aldosterona, ¿no? Menor liberación de catecolaminas de la suprarrenal, disminución del tono simpático, cambios en la función renal, ¿no? Que sobre todo en la circulación renal, y su hipertrofia celular, en otras palabras, los cambios relacionados con el remodelamiento vascular y cardíaco también. Son varias otras acciones. ¿Ya? Los usos de unos y otros en realidad son indistintos, ¿no? Y no hay ahí mucho que hablar. Las diferencias en todo caso serán dadas sobre todo desde el punto de vista farmacocinético, ¿no? El losartano es el fármaco prototipo, el primero que se generó. A partir de allí tenemos también todo un gran número de otros medicamentos, donde puede estar en función de la biodisponibilidad. Casi todos tienen un tiempo de vida medio prolongado y por lo tanto se utilizan una vez al día, pero quizás acá está la diferencia, la forma que se van a metabolizar y eliminar. No, casi todos se eliminan por vía hepática, excepto los sartán, por vía de todas maneras, pero hepático 70% para valsartán significa que aquellos pacientes con disfunción hepática puede haber ciertos reparos, ¿no? La vía renal es menos importante que los anteriores, entonces se pueden ser mejor manejados en un paciente que tiene problemas renales. Entonces, a partir de allí encontramos pues, algunas diferencias respecto a la elección de los mismos. Las indicaciones son las mismas y los efectos indeseables similares a la OECA, a diferencia de la tos, a diferencia de la frecuencia de edema angioneurótico, que son generados por inhibición de la ECA. El tercer grupo importante dentro del manejo de presión arterial en los programas correspondientes, hemos dicho, son bloqueadores de canales de calcio. Su acción es fácil de entender. Si no hay calcio, no hay contracción muscular y por lo tanto hay vasodilatación. Para esto tenemos dos grandes grupos, las denominadas dihidropiridinas y las que son no dihidropiridinas. Dentro de este último tenemos verapamilodipíase clásicos. Las dihidropiridinas actúan básicamente en vasos sanguíneos arteriales, produciendo vasodilatación
lo cual produce disminución de resistencia vascular periférica, disminución de presión arterial, lo cual puede traer consigo una respuesta a través del sistema nervioso simpático, el reflejo varoreceptores, que hemos conversado más una vez, lo cual puede conducir a una mayor estimulación a nivel no vascular, sino cardíaco, ¿no es cierto? Puede elevarse en forma compensatoria el gasto cardíaco. ¿Okay? Bueno, las dihidropirinas, hemos dicho, preferentemente actúan en esta vía, pero existe una que puede actuar por ahí, es el nifedipino. Nifedipino es el primer bloqueador de tipo dihidropiridina que apareció en mercado, pero que tiene, además de su acción vascular, también acciones a nivel cardíaco, como hemos visto en la clase anterior, ¿cierto? El calcio participa en la fase de meseta, participa en la fase 4, o sea, también tiene un papel a nivel cardíaco, especialmente a nivel de tejido de conducción, ¿no? Donde los potenciales de acción bloquean los canales o hacen que estén inactivos los de sodio y sean los de calcio los que van a funcionar. Entonces, verapamil o diltiazem sí tienen posibilidad de actuar a nivel de receptores, perdón, de canales de calcio a nivel vascular, como también a nivel cardíaco. A nivel vascular tenemos la misma historia. A nivel cardíaco es una respuesta más bien depresora. El bloqueo a nivel cardíaco produce un inotropismo negativo, menos fuerza de contracción, menos volumen latido, menos gasto cardíaco, baja de presión arterial. A nivel de factor cronotrópico, menos frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo, disminuye gasto cardíaco, disminuye presión arterial. O sea que un efecto vasodilatador evitamos más bien el efecto compensador. O sea, en algunos pacientes esto es adecuado, en otros no. Es un paciente que tiene problemas cardíacos, le vamos a bajar la presión deprimiendo su corazón, no, o mejor no. Es un paciente que tiene angina de pecho, como ustedes van a estudiar, y esa angina de pecho resulta de secundaria a una hipertensión. Sí, le bajo la presión y también le bajo su estimulación cardíaca. Pues ahí sí me vale, es diferente. El paciente determina el uso finalmente del medicamento. Las dihidropiridinas, a su vez, también las podemos clasificar en versión corta y acción prolongada. La versión corta es la nifedipina o nifedipina. Repito que es el fármaco el más antiguo, pero que tiene un defecto, no solamente porque bloquea a nivel cardíaco también, el defecto es que tiene un tiempo de vida medio corto. Entonces, va contra ese principio que hemos mencionado. ¿Cómo lo solucionamos? La industria farmacéutica ha generado nifedipino de acción prolongada. Entonces, es un medicamento que puede ser adecuado. ¿Okay? Pero tenemos otros que con acción prolongada son suficientes por sí mismos. Amlodipino, felodipino, irradipino, etcétera, etcétera. Es un montón de dipinos, ¿ya? De los cuales el amlodipino es el más antiguo y el que más se utiliza. Y también es el que el programa lo señala en primer lugar. Acción rápida y corta no son recomendables por lo que no. Okay. Efectos indeseables son resultado de esa vasodilatación que produce, a nivel periférico especialmente. El edema de tobillos es característico, sí, chamos. Otros efectos importantes es el rubor que puede generarse en el paciente, los bochornos, por así decirlo, dolores de cabeza por vasodilatación de vasos cerebrales. Son también efectos importantes conocidos de este grupo de fármacos. Algo más iba a decir. Los vasodilatadores directos. Hidralazina, no hacemos mención en este caso porque no lo utilizamos en nuestro medio, muy limitadamente en otros lugares, pero sí del nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio es un elemento que se utiliza en la emergencia hipertensiva. Tiene un tiempo de vida breve, actúa porque libera óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. No desarrolla tolerancia. Y esto, para contextualizarlo en lo que ustedes están estudiando ahora de antianginosos, porque dentro de anginosos mucho se habla de los nitratos. ¿Y los nitratos cómo actúan? Por liberación de óxido nítrico. Pero hay un problema con los nitratos. ¿Cuál es? ¿Ni han visto todavía el cuestionario? La tolerancia. Eso impide que el nitrato sea utilizado en forma permanente y persistente. Entonces hay que darle espacios. En este caso, usándose la tolerancia. Actúa en arteriolas y también en vénulas.
no causa mayores efectos de frecuencia cardíaca, aumento del consumo de oxígeno por miocardio. Bueno, la disección de aorta es una rara situación que se presenta en pacientes hipertensos. Si acaso el paciente sobrevive el tiempo suficiente para hacer el diagnóstico, entonces pueden en este caso utilizar el microcruciato como un beta bloqueador. Inmediatamente el cirujano vascular intentará resolver el problema. Cosas importantes, químicamente es inestable, por lo que no debe exponerse a la luz, debe estar en frascos de color ámbar o protegido en sobre, con el periódico encima por lo menos. Alguien dirá, si alguien que tiene curiosidad por la química, el microcruciato puede liberar cianuro, entonces potencialmente letal, ¿no? El cianuro es uno de los venenos más potentes que se conocen. Entonces, si es así, ¿por qué no mata a la gente en lugar de ayudarla? Porque felizmente nuestro hígado, a través de esta enzima, rápidamente lo reduce a tiocianato, y el tiocianato se elimina en la orina. Si ustedes tienen dudas que esta vía funciona, le colocan vitamina B12 y también salen después de eso. Otros antihipertensivos. Beta bloqueadores, no hago mayor mención porque estarán aburridos los beta bloqueadores, pero igual les vamos a tomar examen sobre ellos. Alfa bloqueadores no son tan importantes, pero en un paciente con HBP podría ser, ¿no es cierto? Agonistas alfa de la zona central, clonidina, metildopa, si es una gestante con hipertensión del embarazo, ahí va, ¿no? Y diuréticos. Estos son una clase que debe utilizarse de primera instancia, repito, pero no hacemos mayor mención porque es clase específica de diuréticos. En todo caso, acá hay dos diuréticos de uso: la hidroclorotiazida y la furosemida, que es en las emergencias. Lo que sí hay que mencionar es que el diurético ustedes podrían pensar de primera instancia, y no les faltaría razón, de que el efecto hipotensor se debe a que si es diurético hace orinar. Si orino pierdo líquido, pierdo agua, pierdo sodio también, por lo tanto disminuye el volumen plasmático, disminuye volumen circulante, disminuye volumen latido, disminuye gasto cardíaco. Bueno, eso funciona de repente al principio, porque después lo que prevalece es un efecto vasodilatador. ¿De qué manera? No se sabe, no me preguntan. Muy bien, y esta tablita, igual que sus compañeros, tienen que dominar al dedillo porque de acá van a venir varias preguntas del examen. Son los cambios o efectos hemodinámicos a largo plazo. No son de un momento, son a largo plazo. Entonces, hemos dicho que el manejo de una presión arterial elevada es de por vida. No lo van a curar al paciente. Es más, el paciente debe entender que va a usar el medicamento en los años que le restan. Y en ese largo plazo, entonces, se pueden generar compensaciones, efectos indeseables, situaciones que hacen que durante el control del paciente aumenten dosis, disminuyan dosis, agreguen un medicamento, disminuyan el otro. ¿Okay? Bien, entonces, más o menos, por ejemplo, en el análisis de la tablita, ustedes pueden ver que los diuréticos a largo plazo no tienen efecto en la frecuencia cardíaca, no tienen efecto en el gasto cardíaco, por ejemplo, en un principio sí. Pero vean ustedes, resistencia vascular periférica, efecto bajo. Eso es lo que mantiene el efecto bajo de un diurético a largo plazo. El volumen plasmático puede disminuir, obvio, que está haciendo orinar. La actividad de renina plasmática puede aumentar. Disminuye el volumen, se libera renina para tratar de frenar un poquito. Es un veneno compensatorio. Acá tenemos pues uso de alfa bloqueadores, beta bloqueadores, con y sin actividad simpático-mimética intrínseca. Ustedes esto ya lo dominan a la perfección, ¿no es cierto? O sea, ya esto pueden entenderlo ustedes bien. O sea, la idea es eso, su curso finalmente. Cuando terminen el curso ya hayan aprobado, se sientan ya libres, un peso encima. Entonces, cuando ustedes lean libros, lean revistas, entiendan lo que es actividad simpático-mimética, lo que es una cosa. Es entender, lo entiendo, no lo repito, lo entiendo, sé por qué no. ¿Okay? Bueno, y así los cambios que pueden darse con otros medicamentos. Y estos son estos cambios a largo plazo, entonces, lo que hacen que los medicamentos sean preferidos a otros en el manejo del paciente hipertenso. Todos pueden ser muy efectivos, pero ¿por qué uno es mejor que otros? Porque a largo plazo el paciente logramos darle calidad de vida, a bajo precio, bien tolerado, pocos efectos indeseables, menos mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son entonces estas cositas las que finalmente ayudan a determinar en los diferentes estudios y establecimientos de guías y protocolos los resultados correspondientes. Muy bien, esto es lo que queríamos con ustedes hoy día.
conversar